Bueno, reyes y reinas del mundo mágico, acá el Rey Mono, y esto es cámara. ¿Entienden cámara magia? ¿Cómo está? Yo muy bien, muy contento. ¿Cómo les hizo el eclipse lunar? ¿Qué efecto tuvo sobre ustedes el eclipse lunar? Sobre mí, me electrocutó prácticamente, tipo, empecé a sentir contractura, me empecé a sentir gripado y empecé a sentir un montón de cosas. Ahora estoy mejor, ya descansé, dormí, me siento pila, 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 pila. Y además me llevo la cámara hoy, así que estoy como endivinado. Eh, Hoy, como les prometí, vamos a hablar del diabólico juego del debate. Le puse ese nombre porque me resulta que las personas le tienen mucho pánico a debatir. Le tienen mucho miedo y es porque probablemente no lo sepan hacer. Y eso les hace sentir impotencia o les hace sentir inferiores o algo por el estilo. Podemos probar esto o podemos comprobarlo en todas partes. Fíjense que en la política, donde más debate debería haber, lo que menos hay es debate. Y lo que más hay es mierda para un lado, miércoles para el otro, mierda para allá. Pero lo pueden comprobar con ustedes mismos en su vida diaria y lo pueden comprobar con las personas que los rodean. Normalmente tendemos a criticar de una manera agresiva, en el sentido de si esto no me gusta, te lo trato de destruir o detener, pero no te doy una base argumentativa sólida suficiente como para demostrar de alguna manera sabia, o con conocimiento al menos, que lo que te estoy diciendo podría ser una crítica que te va a hacer un bien. Cuando vemos que algo no nos gusta o que alguien está haciendo algo que no nos gusta, tendemos a frenarlo, a destruirlo o a incriminarlo, o hacemos un juicio ya en nuestras cabezas de mira lo que está haciendo. Nunca hay un argumento, ¿no? Siempre es como con mucha emoción pero con poca cabeza. Por eso le llamo el diabólico juego del debate. En realidad no tiene nada de diabólico y en realidad, bueno, sí, se podría considerar un juego, pero no tiene nada de diabólico. Pero la gente lo considera así. ¿Y por qué es tan importante debatir? Y bueno, en la espiritualidad nos enseñan que hay que tener un dominio y un equilibrio entre las emociones y los pensamientos. Cuando una persona no puede tener un debate, lo que está diciéndose de esa persona es que carece de una sabiduría mental. Porque las emociones son las que reaccionan a esos estímulos como ¿no? Pero los pensamientos son los que se pueden reordenar una y otra vez para responder ante diferentes estímulos de cualquier índole. Sonidos, acciones, etc. Son los pensamientos los que, si están ordenados, son los que se enfocan en redirigir esta información, hacer juicios válidos y poder hacer una crítica constructiva, que es lo que veo que normalmente no pasa. Y lo que me causa estrés es ver que en el mundo de la espiritualidad, de los despiertos, de los iluminados, hay muy pocas personas que pueden debatir. Lo que tienden a hacer las personas es a criticarte con palabras fuertes, como sos soberbio, sos envidioso, sos receloso, odias, o expresiones como no libraste tu pasado, veo que hay mucho dolor, o siento que no va a pasar tal cosa hasta tal momento. Todo emocional, por eso dicen siento, todo muy desde la sensación emotiva que llega a tener esa persona. Si escuchan a otra persona reírse o hablar, es mi viejo que está en la otra sala. Pero carecemos de esta capacidad de establecer un orden sistemático, pensativo y un equilibrio para poder responderle a la otra persona sin alterarnos, ¿no? Y es algo muy importante para hacer, es algo muy importante que nos ayudaría a avanzar en todo sentido, tipo a entendernos con el otro ya es algo, algo que muchas veces carecemos y que por eso la sociedad, la cultura, la religión, la política están como están, porque no estamos tratando de entender al otro con pensamientos sólidos, con argumentos válidos, estamos tratando de vomitarle encima lo que sentimos. Y los pensamientos se alborotan. Y entonces sale lo primero que pienso, alborotado por una emoción súper mega desequilibrada, y ataco al otro con ganas, ¿viste? Toma, comete esta mandarina. Una situación mundial de hipersensibilidad. Cualquier cosa que me digan y cualquier cosa que pase, cualquier cosa es como... estoy así. Y cuando la recibo hago... exploto. Y es como...
Aguanta. Hay que ir con tranquilidad, con cuidado, con paciencia. A mí esto generalmente me pasa mucho. Donde yo voy a un grupo, voy allá, voy acá, voy a esto, hablo de aquello, hablo de otro. No tiene que ser solo espiritualidad, pueden ser un montón de situaciones y eventos y conversaciones diferentes. Y es constante esto de que yo tengo que, lo noto, yo noto mucho que tengo que cuidar muchísimo toda palabra, todo pensamiento y emoción que tengo y cómo lo voy a expresar, porque veo que puedo llegar a herir a este por haber dicho una palabra que no le gustó, una palabrita, pero una palabra que no tenía nada de malo, pero a este le incomodó porque dadas sus circunstancias de vida y dadas sus situaciones emocionales, justo esa palabra le tocó en la llaga y se la agarra conmigo porque el ego, en vez de decirle, bueno, eso es algo que tenés que crecer y madurar, el ego le dice, no, mirá que hijo de pu. Esto pasa y me pasa constantemente, y lo peor es cuando tienen grupos de personas. Me tengo que cuidar de este, aquel, allá, de esto, aquello. Y quizás me cuidé de este, pero le dije cosas que agredieron a aquellos dos. Pero si me cuidé de aquellos dos, agredí al que estaba allá en la punta. Y si no agredí al que estaba allá en la punta, volví a agredir a este. Y es como, oh my god, qué locura, qué desastrosos. Experiencias que tengo también con la argumentación, con el debate. La contradicción. Cuando una persona no sabe debatir, pero trata de debatir, porque trata de alguna manera de hacerte entender que él tiene la razón, se contradice muchísimo, constantemente. Es contradicción una tras de otra. Está hablando de un tema y primero afirma determinada situación, vos argumentativamente le respondés a eso y lo siguiente que dice es una contradicción a su propia palabra. Otra cosa que pasa es el cambio de contexto. Estábamos hablando de una cosa, me habla de una situación, yo respondo argumentativamente y la persona cambia el contexto. Por ejemplo, supongamos que sos una persona que no sabe cómo encarar la vida en el sistema laboral. No saben a dónde ir, cómo pedir el trabajo, cómo hacer el currículum. Ahí está, el currículum. No, cómo hacer el currículum, qué cosas poner, o cómo chamullar un poco, qué cosas no chamullar, cómo estar en la encuesta. Entonces piden ayuda o no la piden, pero da igual. El tema es que se les nota que está estresado y no saben cómo encararlo. Si viene una persona a tratar de ayudarlo. ¿Qué pasa en muchísimas situaciones en las que me cruzó? En la persona que quiere el trabajo, que quiere recibir el trabajo, lo que no quiere es aprender a recibirlo. Normalmente quiere tener el trabajo, pero no quiere aprender a recibirlo. Por lo tanto, no está abierto a recibir información de cómo hacerlo. Puede ser por un montón de situaciones, porque tenga miedo a trabajar, o porque esté cómodo en su casa sin hacer nada, o por un montón de situaciones emocionales o mentales de su pasado, presente o futuro, que lo lleven a no querer saber nada con saber. Pero bueno, se da que en algún momento terminás hablando porque vos escuchás a la persona quejarse y le decís, bueno, ¿qué te pasa? ¿Por qué tanta queja? Y porque no me contrata de ningún lado, no sé nada, no sé cómo llegar allá, no tengo trabajo, no tengo plan. Bueno, mirá, yo te podría dar un consejo, yo te podría decir cómo hacerlo. Ponele que la persona diga que sí. Bueno, entonces vos empezás a decirle, bueno, vos podrías hacer esto, ¿qué es lo que te cuesta? ¿Qué es lo que te pasa? ¿En dónde vos pensás que fallás? ¿Qué es lo que haces y cómo lo haces? ¿A dónde llevas las cosas? ¿Cómo encarás la situación? Y la persona te empieza a responder esto y esto y otro, yo hago esto, qué sé yo. Bueno, en el momento en que vos empezás a hacer una crítica constructiva sobre esa situación, esto puede ser cualquier situación, pero ponele en esta historia. Vos en el momento en que empieces a hacer una crítica constructiva, la persona se va a poner a la defensiva. Y la manera de ponerse a la defensiva es cambiando el contexto de la conversación. Si vos le diste una crítica constructiva que le va a servir, pero que es necesaria que esa persona cambie alguna situación personal para poder aplicar ese conocimiento que se le fue dado, pero como no tiene ganas de hacerlo, como no tiene ganas de aprender, porque es algo que duele a veces salirse de la zona de confort, te va a cambiar el contexto de la situación para tratar de sobrellevar la idea de que no entiende y no sabe cómo hacerlo. Se va a olvidar de que durante todo este tiempo estuvo quejándose de que no sabía cómo hacerlo y que estuvo pidiéndole a Cantares al universo que quería cómo hacerlo. Se va a olvidar de todo eso y va a empezar a cambiar el contexto de la conversación. Esto es algo que pasa en todas partes, en todas las conversaciones que veo, y pueden verlo en todas las partes donde haya un debate o donde no haya debate pero haya una conversación de algún tipo entre las personas. Tendemos a cambiar el contexto. ¿Y qué es cambiar el contexto? Es, si estábamos hablando de hacer un buen currículum para el trabajo, el chabón o chabona, el hombre y mujer, va a pasar a hablarte
de una cosa que vos hiciste en algún momento que a él no le gustó. O sea, nadie dijo que no estés abierto a escuchar a esa persona sobre esa situación. Pero justo en ese momento no estábamos hablando de eso, estábamos hablando de otra cosa. Y esto es algo, cambiar el contexto, que hacen un montón de personas. Miles de millones. Y claro, ¿y cómo vamos a llegar a algo, a algún punto que le sirva a él o a mí o a alguien si estoy constantemente cambiando el contexto? Imagínense en una situación que están tratando de explicarle a una persona algo y la persona, para en vez de aprender, cambia el contexto. En vez de decirte, mira, no, la verdad es que por el momento no quiero saber nada de aprender, en vez de decirte eso, cambia el contexto, porque lo que quiere es como no decir que no quiere aprender para salirse con la suya, pero no aprender. En esas situaciones lo mejor que puedes hacer es, bueno, dejar de insistir, dejar de seguirle la conversación, porque lo que puede pasar es que uno crea que sí esté dispuesto a escuchar, solo que está cambiando el contexto porque se equivoca o porque quiere alguna explicación más o porque no sé, algo. Pero la verdad es que no quiere saber nada. Ese es el punto, por eso cambia el contexto. Entonces tengo la contradicción y el cambio de contexto. Y otra de las situaciones que me pasan es la crítica espiritual del elevado, del maestro señor Dios. Esa es otra de las cosas que me pasa. Estoy hablando con una persona, le propongo una idea, hablo de un tema en principal, hago una crítica, hablo con argumentos, estoy hablando de argumentos, siempre con argumentos, ¿no? Y la otra persona empieza a darme mensajes espirituales gloriosos, de gran sabiduría, iluminados, recibidos en unas canalizaciones por los ángeles. Y me empieza... Es casi como un cambio de contexto, pero no es un cambio de contexto, es como si me estuviesen tratando de enseñar a mí, en vez de argumentativamente, con la información que esas personas recibieron de los cielos. Y es como... O sea... para empezar, esto de recibir información de los cielos es algo muy íntimo, muy personal, ¿no? No puedes andar tratando de convencer a las personas de que hagan algo o que practiquen determinada situación o convencerlos de algo diciéndoles que recibieron información de los cielos y que por eso te tienen que escuchar y ya está. No. Eso es estar perdido en el aire, volando con la cabeza en el juego imaginario, en el ideal. No, acá estamos en la tierra, hay un montón de cosas espirituales hermosas. Pero tenemos que dialogar entre nosotros, tenemos que comunicarnos y saber entender al otro y saber entenderme a mí para poder dárselo al otro y estar en un juego, en un intercambio constante, lo más sano posible, para poder llegar a algún punto, porque eso también te diluye todo el tema, te lo abstrae, te lo hace muy vago, no llegás a nada y encima vos le tenés que andar diciendo al otro, ah, sí, tenés razón. Claro, vos tenés contacto con Jesucristo, yo no, me equivoqué, yo todo lo que hago en mi vida y todas las cosas que yo tengo para hacer y las decisiones que yo pueda tomar, correctas o incorrectas, son todas del demonio y vos venís del gran Dios todopoderosísimo, no importa si la otra persona es religioso o si es espiritual o si vaya a saber lo que es, pero estas situaciones también me pasan y es como, no, querido hermano o hermana, si vos no me podés dialogar y no podés tener una conversación conmigo con la crítica que acabo de dar, lo que te está pasando es un problema tuyo, no mío. Porque críticas todos podemos dar y no es malo hacer una crítica, es una herramienta. Dependerá de cómo se lo use y quién lo use y un montón de cosas, ¿no? Pero si yo hago una crítica sobre un sistema que puede estar mal o algo que puede estar funcionando de una manera, desde mi percepción mal, a lo sumo un maestro buen iluminado lo que va a hacer es, bueno, me empieza a hablar, se empieza a hablar conmigo, me empieza a decirme por qué pensás esto, por qué aquello y a ver cómo lo manejas vos, qué es lo que haces. Bueno, yo esto lo hago así, también te dirá. Y empezás a intercambiar ahí información que quizás termina resultando valiosa para los dos en buenas conversaciones argumentativas, en el sentido de qué es bien argumentado, qué cosa es bien argumentada y que tenga validación plana, física. Tipo, si yo te digo que hoy Dios me dijo que todos ustedes me tienen que dar $100, no tiene sentido. Ah, no, pero yo tengo un contacto con Dios y con los ángeles terribles y ustedes me tienen que dar $100. No tiene sentido. Es como... No, dame una buena razón. Quizás te dono algo, pero dame una buena razón. Algo físico. Dios no creo que le ande pidiendo a nadie o diciéndole a nadie que te diga algo así. Y yo tampoco creo que Dios ande en la cabeza de algunos pocos diciendo cómo corregir a uno. A lo sumo Dios te guiará y te dirá, ok, mira, esta situación no es lo mejor que puedes llegar a ser. Tu trabajo es tratar de encaminarlo. Ahora, tratar de encaminarlo no es decirle a la otra persona, sos un soberbio, tenés mucho dolor, yo no creo que puedas llegar a nada en este momento, yo creo que tenés mucha transición. Son cosas que no es que una sola persona me la dijo, me la dijeron un montón de personas, un montón de veces.
Y acá podrá saltar el típico espiritual que me dice, ay, bueno, si te lo dijeron un montón de veces, ¿no será por algo? Y yo te digo, mira, desde mi experiencia, me han dicho un montón de veces que era un boludo. Entonces, ¿es que soy un boludo? ¿Le tengo que creer que soy un boludo? Un montón de veces me dijeron que yo era gay. Y yo no era gay, no es una mala palabra ni nada, pero yo no era gay. Y que me lo tenía que creer porque me lo dijeron un montón de veces. Un montón de veces me dijeron que no hay que casarse. Porque es malo. Y entonces yo me lo tengo que creer, tengo que hacer eso. O sea, que tengo que seguir lo que me digan un montón de veces. Si un montón de veces me dicen una cosa, yo lo tengo que hacer. Entonces, cualquier situación. Es una tontería. No tiene sentido. Y no es argumentativo eso. Es simplemente una expresión emocional. Una parafrase de alguna parte de algún libro o de alguna película, serie, que esa persona sacó y repite como un loro solo para quedar bien como un ser espiritual. Por favor, hay un montón de cosas, hay un montón de cosas, pero en este momento se me ocurre que como tengo la cámara nueva, la quise grabar. Pero por favor, no caigamos en estas cosas. Y cuando se me ocurran las otras, cuando las vuelva a recibir, o bueno, se me puede pasar a mí, ¿no? Pero cuando lo vuelva a ver, acá lo voy a dejar como esto, por favor, no lo haga nadie, porque es una falta de respeto constante, es una agresión indirecta, es un montón de cosas menos algo lindo y algo lumínico para la vida de cualquiera. Para ir terminando, entonces, lo que quería resumir para esta primera parte, que supongo que tendrá varias partes, el diabólico tema del debate, es que tenemos que ser capaces de debatir. Y aquella persona que no esté dispuesta a debatir está teniendo un grave problema de ego. Pero un grave problema de ego. Y que no tiene ganas de ver ni de enfrentar. Una persona que no quiere debatir con los demás tiene un gran problema de soberbia, de desprecio. Una persona que no está dispuesta a dialogar, por más que sea con una persona que está totalmente equivocada, una persona que no está dispuesta a hablar con esa persona, es una clara muestra de soberbia y desprecio. Yo entiendo que hay casos donde la otra persona no está dispuesta tampoco a aprender, y entonces a veces uno pierde energía o tiempo al tratar de explicarle una cosa a esa persona. Pero me parece que también hay que tener como un muy buen equilibrio en hay que saber diferenciar muy bien cuándo es que se trata de una persona que no quiere entender, entonces pierdo el tiempo, y cuándo se trata de una cosa soberbia, despreciativa mía, egoica, hacia en realidad no quiero debatir porque no entiendo nada. Yo lo que propongo es que todas las personas hoy, todas las que estén escuchando este video, y si pueden pasar el mensaje también, es que empecemos a debatir. Sin saber si vamos a tener la razón o no, si esa persona está dispuesta o no, empecemos a debatir. Sencillamente eso. Todos empecemos a debatir y empecemos a experimentar el debate. Veamos hasta dónde llega nuestra capacidad y nuestro conocimiento, y veamos hasta dónde llegan los demás. Veamos dónde nos equivocamos nosotros y dónde se puede estar equivocando el otro. Siempre con apertura de mente, no por querer ganar el debate, no por querer tener la razón, sino por ayudarnos entre todos a crecer. Recuerden que lo importante del camino no es la meta, sino el viaje. Los quiero mucho y les mando muchísima luz.